Así que ahí estaba yo, Marcus Riley, el único humano en un aula llena de extraterrestres capaz de levantar una luna pequeña en press de banca, sentado en la que debía ser la clase más aburrida de toda la Academia de Defensa Galáctica. Y créeme, eso es mucho decir considerando que ya había cursado mecánica cuántica avanzada para especies telepáticas no T y porque tu especie probablemente sea pésima en combate espacial. Un panorama histórico. La clase se llamaba Armas Primitivas y su importancia histórica, lo que debería haber sido mi primera pista de que este iba a ser un semestre largo. El instructor, el profesor Bexar, era un cenuriano con 4 brazos y una actitud que gritaba: tengo la titularidad, y voy a convertirla en problema de todos los demás. Medía unos 2,13 metros, tenía la piel como cuero morado y unos ojos que sugerían que preferiría estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Ahora, clase, dijo Bexar con voz monótona, con esa condescendencia especial reservada para profesores que habían renunciado a la vida alrededor de su 3er siglo de docencia. Hoy examinaremos las curiosas armas de proyectiles que desarrollaron las civilizaciones primitivas antes de descubrir sistemas de combate energéticos adecuados. A mi izquierda estaba sentado Cort, un granito, cuyo nombre de especie era aparentemente tan creativo como su capacidad de conversación. Imaginen una roca que aprendió a caminar y a gruñir ocasionalmente en lo que, caritativamente, podría llamarse lenguaje. Corit tenía la estructura de una cordillera y tenía aproximadamente la misma curiosidad intelectual que la roca sedimentaria. Detrás de mí, Sipi vibraba con esa energía nerviosa que me hizo preguntarme si su especie había descubierto la cafeína y decidido convertirla en parte obligatoria de su biología. Era un zumbido, lo que de nuevo demuestra la originalidad en la nomenclatura de las especies, y parecía como si alguien hubiera cruzado una mantis religiosa con un colibrí, dando como resultado un ta severo. Sus ojos compuestos nunca se quedaban fijos en una sola cosa durante más de 3 segundos. Y luego estaba Nia, una habitante de las profundidades que, de alguna manera, se las arreglaba para mirar elegante incluso respirando a través del aparato lleno de agua que mantenía sus branquias funcionales en nuestro ambiente rico en oxígeno. Tenía la inquietante costumbre de responder preguntas antes de que se las formularan por completo, lo que significaba que era telepática o simplemente muy buena adivinando. La apuesta segura era la telepatía. Su tarea de hoy, continuó el profesor Bexar, claramente saboreando lo que creía que sería nuestra confusión colectiva, es demostrar su comprensión de las armas de proyectiles primitivas utilizando únicamente los materiales disponibles en esta aula. Señaló la sala con los 4 brazos, con una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro como si acabara de anunciar que la gravedad era opcional durante la siguiente hora. Esto va a ser divertido, murmuró, probablemente pensando que no podíamos oírlo. Veamos cómo estos supuestos cadetes de la academia resuelven problemas reales. Miré alrededor del aula, haciendo inventario. Escritorios de polímero estándar, vigas de soporte flexibles que sostenían los paneles del techo, cable sintético que sujetaba las persianas, varios componentes electrónicos y unos 20 metros cuadrados de espacio para trabajar. Corrigió su nudillos, que sonaron como un derrumbe en miniatura. Las alas de Sipi empezaron a vibrar de emoción. Nia sonrió con esa complicidad que sugería que ya había visto cómo iba a terminar esto. ¿Y yo? Bueno, empezaba a pensar que tal vez todas esas acampadas con mi abuelo en la tierra estaban a punto de dar sus frutos. El profesor Bexar se pavoneó al frente de la clase como un pavo real que acaba de descubrir los espejos. Antes de que empiecen con sus intentos indudablemente primitivos, dijo, consiguiendo imprimir un desdén impresionante a la palabra primitivo, permítanme explicarles las armas de proyectiles, ridículamente simples, que las especies inferiores desarrollaron en sus eras precivilizadas. Activó una pantalla holográfica que mostraba toscos dibujos de ondas, lanzas y arcos. Verán, cuando las especies carecen de la capacidad intelectual para usar armas de energía adecuadas, recurren a estos instrumentos bárbaros. Lanzar piedras, palos afilados y madera doblada. ¡Qué maravillosamente pintoresco! Sus 4 ojos recorrieron la sala,
deteniéndose en mí con particular atención. Presumido. Algunas especies, continuó, nunca progresaron más allá de estas herramientas rudimentarias hasta que civilizaciones más avanzadas las mejoraron con gentileza. Oh, este tipo me estaba empezando a sacar de quicio. Muy bien, anunció Bexar con un tono teatral. Demuestra tu dominio de los conceptos primitivos de proyectiles. ¿Quién querría quedar en ridículo primero? Siodhar se levantó con la gracia de un evento geológico. Corit, que bien lanzas piedras, declaró, lo cual, debo admitir, era refrescantemente honesto sobre sus capacidades. Tomó un lápiz de un escritorio cercano, terminó como si estuviera lanzando para la serie galáctica y lo lanzó contra la pared del fondo con tanta fuerza que probablemente se registraría en un equipo sísmico. El lápiz se incrustó en la pared con un satisfactorio golpe seco, creando una telaraña de grietas en el polímero reforzado. Fuerza adecuada, dijo el profesor Bestar con desdén, pero eso no demuestra comprensión de los principios de los proyectiles, sino simplemente fuerza bruta aplicada a materiales inapropiados. Sipi prácticamente se sacudió del asiento. Oh, mi turno. Mi turno. Sus manos se movían tan rápido que eran prácticamente un borrón mientras intentaba construir una especie de onda con su cinturón y lo que parecían ser componentes de su datapad personal. El resultado parecía algo que una araña podría construir si estuviera sufriendo un ataque de nervios. Mira, anunció Sipi con orgullo, cargando su artefacto con una goma de borrar. Retiró la bolsa improvisada, apuntó a la nada y la soltó. La goma de borrar salió disparada hacia atrás, rebotó en el techo, en dos paredes, y de alguna manera, logró golpear a Sipi en la nuca. Física, murmuré en voz baja. No es solo una buena idea, es la ley. Nia ni siquiera se molestó en levantarse. Simplemente se quedó mirando un bolígrafo que estaba sobre su escritorio y lanzó lo que solo pude asumir que era manipulación telequinética, haciéndolo flotar con gracia en el aire antes de golpear suavemente la pared. La telequinesis no es un arma de proyectiles, dijo el profesor Bexar con brusquedad. Dijiste que demostraras comprensión de los principios de los proyectiles, respondió Nia con calma. Proyecté un objeto a través del espacio aplicando fuerza. La fuente de esa fuerza es irrelevante para la física involucrada. La piel morada de Bestar se oscureció hasta adquirir un tono parecido al berenjena. Eso es claramente trampa. Eso es pensar de forma original, dije, poniéndome finalmente de pie. Pero si quiere un arma de proyectiles tradicional, puedo trabajar con eso. Todas las miradas se posaron en mí mientras me acercaba al escritorio más cercano y comenzaba a examinar su construcción. Estructura de polímero, juntas flexibles, materiales de unión sintéticos. La viga de soporte sobre su cabeza era una especie de compuesto de fibra de carbono diseñado para doblarse en lugar de romperse bajo tensión. Señor Riley, dijo el profesor Bexar, con la voz entrecortada por la anticipación de mi fracaso. Seguro que no pretende mejorar los intentos de especies con capacidades físicas muy superiores. Levanté la vista del escritorio que estaba desmantelando. Oh, profesor, dije con mi mejor sonrisa inocente. Ni se me ocurriría. Lo que pasó después probablemente me iba a expulsar de la academia, pero sinceramente, después de escuchar el breve discurso del profesor Bexar sobre el primitivismo humano, me sentí motivado a dejar algo en claro. Giré el escritorio y empecé a trabajar en las patas. El polímero estaba diseñado para ser flexible pero resistente, y las uniones se mantenían unidas con un material compuesto avanzado que tenía la elasticidad justa para ser útil. Perfecto. Señor Riley, la voz de Bexar tenía ese tono de advertencia que usan los profesores justo antes de llamar a seguridad. ¿Qué cree que está haciendo exactamente con la propiedad de la academia? Demostrando los principios de las armas de proyectiles, dije alegremente, rompiendo una de las patas del escritorio con un crujido satisfactorio. ¿No es eso lo que pidió? Cororat se inclinó hacia adelante con el tipo de interés que suele reservarse para las formaciones geológicas. Muebles rotos por humanos.
Muebles modificados por humanos. Corregí, examinando la curva natural de las patas. Estos escritorios fueron diseñados por alguien que realmente entendía la ciencia de los materiales. El polímero tenía características de memoria que funcionarían perfectamente para lo que yo tenía en mente. Zippy prácticamente rebotaba en su asiento. «Oh, ¿qué estás haciendo? ¿Es un garrote? ¿Vas a golpear cosas con él? ¿Puedo ayudarte a golpear cosas?» «Paciencia, mi hiperactivo amigo», dije, moviéndome al segundo escritorio. La buena ingeniería lleva tiempo. Necesitaba unos 1.80 metros de longitud útil, lo que significaba que tendría que unir dos patas de escritorio. El cordón sintético de las persianas serviría para atar, pero necesitaba algo con más resistencia a la tensión para la cuerda del arco. Fue entonces cuando noté que Na me observaba con esos ojos conocedores suyos. «Estás construyendo un arco», dijo simplemente. El profesor Bexar soltó lo que solo puedo describir como una risita condescendiente. «¿Un arco? ¿En serio, señor Riley? Incluso para estándares primitivos, eso es notablemente básico. Seguramente, incluso la ingeniería humana podría aspirar a algo más sofisticado que madera doblada y cuerda». «Bueno», dije, calentando cuidadosamente las juntas de polímero con el pequeño cortador de plasma que había tomado prestado del kit de ingeniería. «Ahí es donde te equivocas. Un par de niveles, profesor. Primero, esto no es madera. Es un compuesto polimérico avanzado con memoria y una resistencia a la tracción que envidiaría a muchos metales. Segundo, el arco no es nada básico. De hecho, es una de las aplicaciones más elegantes de energía cinética almacenada jamás desarrollada. Empecé a trabajar el polímero calentado, doblándolo en la curva característica que necesitaba. El material quería volver a su forma original, que era exactamente lo que esperaba. Verá, seguí trabajando sin parar mientras mis compañeros observaban con creciente fascinación. Un arco es esencialmente un lanzador de proyectiles accionado por resorte. La energía que se aplica al tensar la cuerda se almacena en las extremidades dobladas y se libera de golpe al soltarla. Es un ejemplo perfecto de conversión de energía potencial. Bexar intentaba parecer aburrido, pero pude ver que observaba mis manos mientras trabajaba. «Fascinante. Y supongo que cree que este pequeño proyecto de manualidades nos va a impresionar». «Oh, no intento impresionar a nadie», dije, empezando a hacer muescas en los extremos de mi arco improvisado. «Duela. Solo estoy siguiendo tu tarea. Demuestra tu comprensión de los principios de las armas de proyectiles usando los materiales disponibles en clase». Levanté el arco parcialmente terminado, probando su flexibilidad. El polímero quería recuperarse, creando exactamente la energía deportiva que necesitaba. «La pregunta es, profesor», dije, respondiendo a su mirada de entrecejo con mi propia sonrisa. ¿De verdad está preparado para ver cómo se ve el primitivismo humano cuando nos lo proponemos? Los cuatro brazos del profesor Bester se cruzaron en lo que solo pude suponer que era el equivalente senorano de «estoy a punto de reprobar a un estudiante». Pero apenas estaba empezando. «Déjame explicarte la ingeniería aquí», dije, sosteniendo la duela curva de polímero. «Esto no son solo muebles doblados. Esta es una aplicación cuidadosamente calculada de la ley de Oak, el almacenamiento de energía potencial elástica y la dinámica del movimiento de proyectiles». Me moví al tercer escritorio, pues necesitaba más material. Las patas de polímero tenían una conicidad natural que iba a funcionar de maravilla para lo que tenía en mente. «Verás, cuando doblas un material dentro de su límite elástico», continué, aplicando calor controlado para unir dos secciones, quiere volver a su forma original. Ese deseo de volver es energía almacenada. Cuanto más lo doblas, más energía almacenas, siguiendo una curva predecible hasta que llegas al punto de falla del material. Los ojos compuestos de Zippy prácticamente daban vueltas mientras intentaba seguir mis movimientos. «Pero, ¿por qué no lanzar las cosas con más fuerza? Karat lanza muy fuerte». «Buena pregunta, mi amigo cafeinado»,
dije, probando la flexibilidad de mi articulación. Stab-Kororat puede lanzar con fuerza, sí, pero solo puede lanzar con la fuerza que sus músculos pueden generar en ese instante. Un arco te permite tomarte tu tiempo para acumular energía, almacenarla y luego liberarla de golpe. Es la multiplicación de la fuerza mediante el desplazamiento temporal. Estaba moldeando las puntas ahora, creando las muescas donde se asentaría la cuerda. El polímero cooperaba a la perfección, manteniendo su nueva forma a la vez que mantenía esa crucial tensión del resorte. Piénsalo así, dije, mirando a Nia. Cuando usas telequinesis, aplicas fuerza directamente a un objeto, ¿verdad? El arco me permite hacer algo similar, excepto que tomo prestada energía de mis músculos con el tiempo, almacenándola en las extremidades dobladas y luego liberándola más rápido de lo que mis músculos podrían actuar por sí solos. El profesor Bexar intentaba mantener su expresión de superioridad, pero podía ver los engranajes girando detrás de esos 4 ojos. Empezaba a darse cuenta de que este no era el tosco artilugio de palo y cuerda que esperaba. La parte realmente ingeniosa, continué moviéndome hacia la ventana para recolectar un poco de esa cuerda sintética, es la mecánica de la cuerda. La mayoría de la gente piensa que la cuerda solo mantiene el arco doblado, pero en realidad está haciendo algo mucho más sofisticado. Empecé a trenzar varias hebras de la cuerda, creando algo con una gran resistencia a la tensión. La cuerda no se estira mucho, lo que significa que casi toda la energía almacenada en las extremidades dobladas se transfieren al proyectil. Es un sistema de transferencia de energía increíblemente eficiente. Hablamos de convertir quizás entre el 70 y el 80% de la energía almacenada directamente en energía cinética. Korit seguía la conversación con sorprendente atención para una formación rocosa consciente. Las tuercas de cuerda estiran las flechas, que van rápido. Exactamente, grandullón. No desperdiciar energía en una cuerda elástica significa más energía invertida en el lanzamiento del proyectil. Estaba sujetando la cuerda, midiendo cuidadosamente la altura del refuerzo para optimizar la transferencia de energía. Compárese con, por ejemplo, una onda, donde la bolsa elástica tiene que estirarse y recuperarse. Se pierde mucha energía en ese proceso. Retrocedí y levanté el arco terminado. No se parecía en nada a las toscas armas de madera de la pantalla holográfica del profesor Bexar. Era una elegante pieza de ingeniería curva que prácticamente zumbaba con la energía potencial almacenada. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, dije, punteando la cuerda para probar. El sonido era nítido y limpio, justo lo que quería oír. El arco no solo almacena y libera energía. Acelera, proyectil a distancia, lo que significa que puedo ajustar la curva de entrega de potencia. Lo demostré estirando la cuerda lentamente, dejando que todos vieran cómo la energía se acumulaba gradualmente. Observen cómo aumenta la resistencia al tirar hacia atrás. Ese es el almacenamiento de energía aumentando. Pero al soltar, dejé que la cuerda avanzara bruscamente sin flecha e incluso vacía. El arco emitió un sonido como un trueno controlado. La energía se distribuye a lo largo de toda la longitud de tensión, acelerando el proyectil todo el tiempo que está en contacto con la cuerda. Es como tener un motor de cohete muy corto y muy potente. Incluso Na parecía impresionada, y normalmente lo sabía todo antes de que sucediera. El profesor Bexar se aclaró la garganta con toda la autoridad que pudo reunir. Todo esto es muy educativo, señor Riley, pero no entendí cómo este rudimentario ensamblaje representa un avance significativo sobre los principios básicos de los proyectiles. Sonreí y tomé un puñado de estiletes de un cajón cercano. Bueno, profesor, ahí es donde entra la demostración. Los estiletes iban a necesitar alguna modificación para funcionar como flechas. Tenían la longitud adecuada y la distribución del peso era buena, pero necesitaba crear un emplumado adecuado para un vuelo estable y un golpe que se acoplara a la cuerda del arco. Construir flechas es una ciencia en sí misma, dije, sacando una pequeña navaja.
La mayoría de la gente piensa que basta con apuntar con un palo y lanzarlo, pero en realidad implica mucha aerodinámica. Empecé a raspar cuidadosamente tiras de una de las superficies de polímero del escritorio, creando aletas ligeras. Estas venas del emplumado crean resistencia en la parte posterior de la flecha, lo que desplaza el centro de presión hacia atrás del centro de masas. Eso hace que la flecha, de forma natural, quiera volar con la punta primero, incluso si empieza a tambalearse. Zippy estaba prácticamente vibrando de emoción. Uy, como mis alas. Me dan estabilidad al volar. Exactamente como tus alas, confirmé, atando las plumas improvisadas al mango de la aguja con cuerda sintética. Es el mismo principio que hace que los volantes vuelen rectos en bádminton o porque los dardos tienen esas plumas en la parte trasera. Corté una pequeña muesca en la parte trasera de la aguja para crear el golpe donde se apoyaría en la cuerda del arco. El ajuste tenía que ser perfecto. Demasiado flojo y la flecha se caería. Demasiado apretado y afectaría el disparo. Ahora, dije, sosteniendo la flecha terminada para la parte realmente divertida, la balística de proyectiles. Me moví a un extremo del aula, dándome unos 20 m de alcance. En la pared del fondo colgaba un póster motivacional con una especie de paisaje alienígena inspirador con un texto que probablemente decía algo como aguanta, en 17 idiomas galácticos diferentes. La belleza de un arco bien afinado. Continué, golpeando la flecha y empezando a tensar, es que es increíblemente predecible. Una vez que conoces las características del arco, puedes calcular exactamente dónde impactará la flecha según la distancia, el ángulo y las condiciones atmosféricas. El profesor Bexar resopló con desdén. Señor Riley, esta aula no es el campo de tiro adecuado para demostrar precisión con algo tan rudimentario. Solté. La flecha voló por el aula formando un arco perfecto, y las plumas estabilizaron su vuelo al girar ligeramente alrededor de su centro de masa. Dio en el centro del póster motivacional con un golpe seco que resonó en la sala, repentinamente silenciosa. El póster ahora tenía una aguja incrustada exactamente en el centro de lo que parecía ser un amanecer extraterrestre. Como decía, continué conversando, lanzando una segunda flecha. Balística predecible. Volví a tensar, esta vez apuntando ligeramente a la izquierda. Liberación para compensar la deriva del viento. La segunda flecha impactó exactamente a 5 centímetros a la izquierda de la primera. Ajuste de elevación de la tercera flecha para un mayor alcance. Esta impactó 5 centímetros por encima de la primera, formando un triángulo perfecto. Karat emitió un sonido como el de granito moliendo, que estaba aprendiendo a reconocer como su versión de asombro. Humano hacer que las flechas vayan donde los humanos quieren que vayan. Esa es la idea, grandullón. Estaba lanzando una cuarta flecha, y pude ver cómo la expresión del profesor Bestar pasaba de la presunción a algo cercano a la preocupación. Pero la verdadera prueba no es la precisión a distancias conocidas con objetivos fijos. Me giré hacia la pared lateral donde un pequeño panel de mantenimiento parpadeaba con luces de estado a unos 8 m de distancia. Un objetivo mucho más pequeño, un ángulo diferente, y tendría que compensar el cambio de geometría. El cerebro humano es notablemente bueno calculando trayectorias balísticas, dije, tensando el arco y apuntando. Millones de años de evolución, como cazadores persistentes, nos dieron una comprensión intuitiva de la física de los proyectiles que la mayoría de las especies nunca desarrollaron. Podía sentir la energía almacenada en las extremidades dobladas, el punto de equilibrio perfecto donde la flecha se asentaba en la cuerda, el ligero temblor en mi brazo detensado mientras los músculos trabajaban para mantener el arco tensado al máximo. No solo lanzábamos piedras y palos puntiagudos, dije con voz firme a pesar de los 18 kilos de peso que sostenía. Lanzábamos los apunté con precisión matemática. Solté. La flecha voló certeramente, impactando la luz de estado central del panel de mantenimiento con la fuerza suficiente para romper la carcasa. La luz parpadeó una vez y se apagó. El silencio en el aula era profundo.
Nia se quebró al principio. Su voz transmitía algo que podría haber sido asombro. Eso no era primitivo. Eso era elegante. Zippy prácticamente rebotaba contra las paredes. Hazlo otra vez. Dale a algo más. ¿Puedes darle a algo que se mueva? ¿Puedes enseñarme a hacer eso? Pero fue la reacción del profesor Bestar lo que realmente me llamó la atención. Miraba el arco en mis manos con una expresión que no pude descifrar. Sus antebrazos se habían descruzado y parecía estar reevaluando todo lo que creía saber sobre las capacidades humanas. Señor Riley, dijo lentamente, sin la condescendencia de antes. Quizás he subestimado la sofisticación de las tecnologías de proyectiles humanas. Bajé el arco y sonreí. Profesor, ni siquiera ha visto lo que podemos hacer cuando tenemos los materiales adecuados. El profesor Bexar cruzó lentamente el aula, examinando con sus 4 ojos cada flecha incrustada en la pared. Alargó la mano para tocarla del panel de mantenimiento, comprobando la profundidad con la que había penetrado la carcasa reforzada. 43 milímetros de penetración a través de un compuesto de polímero de grado militar, murmuró. Más para sí mismo que para nosotros. Usando proyectiles improvisados y un arma construida completamente con mobiliario de aula. Se giró para mirarme y pude ver que algo había cambiado radicalmente en su expresión. La condescendencia había desaparecido, reemplazada por lo que sospechosamente parecía respeto profesional. Señor Riley, dijo con cuidado. Creo que le debo una disculpa y quizás una calificación revisada por esta tarea. Zippy no pudo contenerse más. Eso fue increíble. ¿Puedes enseñarme? ¿Puedes enseñarnos a todos? ¿Es por eso que aceptaron a los humanos en la Academia de Defensa? ¿Porque todos son maestros de armas secretas? Reí y comencé a desencordar el arco con cuidado para liberar la tensión en las extremidades. No exactamente, Zippy. Aunque debo admitir que crecer en la Tierra te da ciertas ventajas con las armas de proyectiles. ¿Qué tipo de ventajas?, preguntó Nia. Sus habilidades telepáticas aparentemente no se extendían a leer la memoria humana. Bueno, dije, reclinándome contra uno de los escritorios intactos que quedaban. La Tierra es un lugar bastante peligroso evolutivamente hablando. Pasamos millones de años como animales de presa antes de descubrir cómo convertirnos en depredadores. Y cuando eres un simio relativamente lento, débil y sin garras que intenta cazar cosas más grandes, rápidas y mejor armadas que tú, aprendes a ser creativo. Levanté el arco improvisado. Esto no es solo un arma. Es un multiplicador de fuerza que permite a un humano de 70 kilogramos derribar a un animal de 300 kilogramos desde una posición segura. Distancia. No desarrollamos armas de energía porque no las necesitábamos. En cambio, nos volvimos muy buenos con las armas cinéticas. Corit retumbó pensativo. Los humanos cazan cosas grandes con flechas pequeñas. Los humanos cazan todo con lo que funciona. Corregí. Flechas, lanzas, ondas, bumeranes, cerbatanas, ballestas y, finalmente, armas de pólvora que podían atravesar armaduras. Hemos estado en una carrera armamentística con nuestro propio entorno durante toda nuestra historia evolutiva. El profesor Bexar asentía lentamente. Las piezas aparentemente encajaban en su lugar. Eso explicaría el interés de la Academia en el pensamiento táctico humano. La mayoría de las especies desarrollan tecnología para superar los desafíos ambientales. Los humanos desarrollan tecnología para superar a otros humanos. Bingo, dije. Todos los sistemas de armas que hemos creado se diseñaron con una pregunta en mente. ¿Cómo matamos a algo que intenta matarnos primero? Eso suele producir resultados bastante efectivos. Hice un gesto alrededor del aula destruida donde mis flechas improvisadas aún estaban incrustadas en varias superficies. Esto no es tecnología primitiva, profesor. Esto es 10.000 años de ingeniería refinada enfocados en un objetivo muy específico. Colocar proyectiles exactamente donde deben ir, cuando deben llegar con la fuerza suficiente para resolver el problema de forma permanente.
Nia me observaba de nuevo con esos ojos perspicaces. La academia no aceptaba humanos solo por diversidad, ¿verdad? Sonreí. ¿Qué lo delataba? El hecho de que acabaras de construir un sistema de armas de precisión funcional con muebles de aula en menos de 30 minutos, mientras nos dabas una clase de física de posgrado, dijo secamente. Ese no es precisamente el currículo estándar para la mayoría de las especies. El profesor Bexar se aclaró la garganta. De hecho, y sospecho, señor Riley, que esta pequeña demostración es precisamente la razón por la que el Consejo de Defensa Galáctico decidió que la humanidad podría tener algo valioso que aportar a nuestra comprensión de las aplicaciones prácticas. ¿Aplicaciones prácticas de qué?, preguntó Zipi, aún rebosante de entusiasmo. Resolución creativa de problemas con recursos limitados, dije. También conocido como arreglártelas con lo que tengas a mano cuando alguien te dispara. Me puse de pie y le entregué el arco al profesor Bexar, quien lo aceptó con considerablemente más reverencia de la que esperaba. La cuestión es, profesor, que decir que nuestras armas son primitivas es un completo error. No son primitivas. Son perfeccionadas. Dedicamos toda nuestra historia de desarrollo a refinar estos sistemas porque nuestras vidas dependían de que funcionaran correctamente. Probó la flexibilidad del arco, claramente impresionado por la artesanía. Y ahora está aquí para enseñarnos estos principios, entre otras cosas, dije encogiéndome de hombros. Resulta que cuando pasas miles de años descubriendo cómo matar cosas eficientemente, también desarrollas habilidades útiles para mantenerlas vivas. Miré a mis compañeros, que me observaban con expresiones que iban desde el asombro hasta algo cercano al respeto. Además, añadí con una sonrisa, esperen a ver lo que podemos hacer con materiales de armas reales y un taller como es debido. Esto era solo el calentamiento. El profesor Bexar bajó la vista hacia su aula en ruinas, con sus pupitres desmantelados y las paredes acribilladas por flechas, y luego volvió a la elegante obra de ingeniería que tenía en las manos. Señor Riley, dijo con solemnidad, creo que acabas de obtener una AE y posiblemente una recomendación para un puesto avanzado. Hizo una pausa, considerando la destrucción que nos rodeaba. Aunque, la próxima vez, quizás deberíamos hacer tus demostraciones en la armería. El departamento de mantenimiento va a tener algunas preguntas muy directas sobre lo que pasó en mi aula. No pude evitar reírme. No se preocupe, profesor. Estoy seguro de que lo entenderán.